viene al consultorio y a partir de ahí acordamos entonces hacer un psicodiagnóstico donde él firma de conformidad a hacerlo, firma cada una de las técnicas que realiza y luego se le entrega una devolución, tanto por escrito como verbal. ¿Sí? Lo que ustedes van a observar es esto por un lado, que es muy importante, tener la conformidad firmada del modo que sea. Por otro lado, que sepa a los fines, mi manera de ver, no importa quién sea el que tenemos enfrente, es que sepa para qué fines está redactado ese diagnóstico o el informe, quién lo pidió, que dé su conformidad. Otra de los temas que hemos visto alrededor de las clases es que fundamentemos todo. ¿Sí? Yo siempre les digo, fundamenten todo, todo lo escriben, todo lo que no está en el informe, no está por escrito, es como que no se hubiese hecho. Pongan la bibliografía también, desde dónde sale cada una de los rasgos, cada uno de los puntos que estamos haciendo referencia de la personalidad del entrevistado, tiene que estar ahí en el informe, con facilidad para quien lo vea, ¿sí? De poder acceder a la lámina, acceder al gráfico y poder observar esto que decimos y si quiere cotejarlo con la bibliografía que sabemos que por manual o por Google, como quieran, como han visto en la clase, ¿no es cierto?, como de libre lectura, podemos encontrarla. Obviamente que nosotros nos manejamos con los manuales de interpretación de cada uno de los test y es para eso que yo también decido, cuando son casos que necesitan ser muy fundamentados, explicarle a quien corresponda en el mismo test para qué sirve, qué es lo que explora cada uno de los test. Entonces, el objeto de exploración más la respuesta que da muchas veces hablan por sí solo y pongo mi inferencia. ¿Bien? Entonces, vamos a leer que se van a detallar a continuación los resultados de la evaluación psicológica, psicodiagnóstica aplicada a este señor según la metodología de investigación en la que yo me baso, en el marco de la psicología forense, que es la que venimos viendo, ¿sí? Según la psicología, los ítems en general de lo que tiene que ver con la psicología forense jurídica de la autora Norma Mioto, directora del Departamento de Psicología del Cuerpo Médico Forense de la Nación, ex en este momento, y que se va a dar cuenta también en el presente de los resultados de las técnicas psicoproyectivas administradas, como también se van a presentar las transcripciones textuales, y entre comillas, como hablábamos en las clases, de los dichos que se consideren oportunos, a fin de informar el estado psicoemocional actual desde las dimensiones consciente e inconsciente del entrevistado, a modo también como de reproducir su testimonio o la secuencia psicológica lo más fielmente posible, es decir, cotejando esto que se dice, la coherencia, o si tiene coherencia, con los contenidos inconscientes, lo consciente e inconsciente, para ver, digamos que esto, para demostrar, sería que esto lo podemos inferir desde las técnicas administradas. Bien, esto habla entonces de coherencia, habla de autenticidad o de verosimilitud, como quieran llamarle, depende del informe en el que estemos. A continuación entonces vamos a detallar las técnicas psicodiagnósticas que se le administran al sujeto, ¿sí? Al señor N. El test de la persona bajo la lluvia. En el test de la persona bajo la lluvia aclaramos a quien lo lea y a quien corresponda, porque en este caso había varios organismos, ¿sí? Estaba el Consejo Local de Niñez, estaba el Juzgado de Familia, había algunas causas penales entre ellos, pero que tenían que ver con alguna cosa de persecución entre los adultos y de hackeo de parte de él.
test de la persona bajo la lluvia, entonces, es la técnica que permite observar las vivencias del esquema corporal que tiene el entrevistado, la percepción del mundo circundante que tiene, la percepción también o la proyección, vamos a decir, de los mecanismos de defensa con los que él cuenta, si son efectivos o no para poder defenderse de todo lo que tiene que ver con el estrés o la presión del mundo circundante. Hacer esta descripción en la técnica, en el informe oficial también es muy importante, y observar cómo él maneja sus impulsos y cómo él maneja esa capacidad de defensa, el quantum de presión del mundo externo sobre él mismo. La técnica del HTP integrado con historia es la segunda técnica que se le presenta. ¿Sí? Antes vamos a ver, acá no se va a apreciar porque es muy clarito, ¿sí? Él hace una persona bajo la lluvia, donde podemos observar que está mirando hacia el pasado o hacia la izquierda o el pasado. Las gotas son grandes pero sin cerrar, sin llegar a tener forma de lágrima, ¿sí? Son grandes hacia abajo sin tener forma de lágrima, ¿sí? El pelo, fíjense, de la cabeza, los ojos y la mirada bien hacia el pasado, el tamaño de los zapatos, las piernas juntas, un paraguas que está hacia el futuro, como queriendo protegerse, como pareciera de lo que se viene, ¿no? Pero bueno, que no parece muy efectivo, es muy pequeño. Esto en rasgos muy generales. Vamos a pasar entonces al segundo test, que es el del HTP integrado con historia. Yo les decía que se podía tomar por partes o integrado. Este es integrado y con historia. Es un test proyectivo basado en la técnica gráfica del dibujo, a través del cual podemos realizar una evaluación global de la personalidad de este sujeto, de la persona, de su estado de ánimo, de su estado emocional. La realización de sus dibujos es la forma del lenguaje simbólico. La realización como lenguaje simbólico que ayuda a expresar de manera bastante inconsciente los rasgos más íntimos de nuestra personalidad. Esto es como una definición muy general. Ustedes vieron en las clases que yo les explicaba que tanto en el árbol como en la casa como en la persona vamos a observar proyecciones de la propia figura, del esquema corporal, mental, del sujeto entrevistado. Acá en este dibujo es muy también clarito, se los voy a pasar, ¿sí? Él hace una casa. A la casa dice que está construida, está bien, a ver, vamos a volver a lo que yo hago siempre, esto no lo doblé, pero vamos a doblarlo. Él está como si estuviese en el presente, él está situado más hacia el pasado y la casa está sola en el presente. Y la casa tiene como una edad de 1920 construida, es decir, podemos hablar de un monto de una angustia o de un estado depresivo y de desvitalización importantísimo. Importantísimo. Hacia el pasado, el árbol pareciera que este manzano también fue plantado en 1980, ¿sí? En 1980, y ha sido coincidente casi con su edad, y ha sido muy poco fructífero porque solamente da 3 manzanas, ¿no? Cuando se dije el árbol de los frutos, manzanos, limones, lo que fuere, generalmente se hacen manzanos. Lo que tiene que ver muchas veces es con la necesidad de productividad o el demostrar la productividad. Acá pareciera que él siente que ha sido muy poco productivo, que él no se siente persona sino un personaje, porque hace un espantapájaros. En realidad, y al espantapájaros le pone Juan, de 70 años, ¿sí? Y hacia el futuro, pero un futuro donde él ve como hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba, en perspectiva futura, es decir, como que él no alcanzaría esto de tener una casa, y esto lo angustia mucho, una casa como familia. El sol aparece como la imagen simbólica hacia la cual él va y quiere demostrar y siente que no va a llegar a ser
para esta figura paterna el ejemplo, ¿sí? Y luego es muy significativa o fálica la chimenea de la casa, ¿sí? Donde observamos que es muy fálica o significativa, pero que no emana humo, no tira humo, ¿sí? Bien, vamos a pasar entonces al siguiente test, que es el de toma, que es el test de Bender. El test de Bender, tal vez lo puedan ver aquí, se ve bastante claro. Figura A, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, van a ver que tienen cositas marcadas, la 7 y la 8, y su firma en todas. El HTP entonces decimos que es un test proyectivo basado en la técnica gráfica del dibujo también. Perdón.